La entrevista. Bueno, pues le agradecemos mucho al padre Mario Micheli por estarnos acompañando, quien nos honra con su visita también desde Argentina. Padre, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas, Carla. Muy contento, muy agradecido, feliz como peregrino. Acabo de estar frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, así que me siento un privilegiado y ahora, bueno, compartiendo con vos en esta entrevista. Muchísimas gracias, padre. Y sobre todo, bueno, pues un motivo muy importante de su visita aquí en la tierra de Santa María de Guadalupe. Comparta para los televidentes el motivo de su visita, un acontecimiento muy importante para nuestra iglesia. Bueno, esperemos que así pueda seguir siendo, ¿no? Nos estamos sumando a un vínculo que es cada vez más creciente. No sé si sabés, yo estoy de párroco allá en la diócesis de Buenos Aires, en la iglesia más, o la primera iglesia en honor a San Juan Diego en el sur, una parroquia consagrada en el 2007 y que pudo tener sus instalaciones privilegiadas como las tenemos ahora del 2015 y que quien estuvo atrás de todo esto, principalmente junto a una comunidad creciente y a un sacerdote nuestro muy guadalupano, fue quien hoy es el Papa Francisco, ¿no? Y nuestra iglesia de Buenos Aires ha tenido el regalo de intercambio también en esto cultural, como el Papa como Bergoglio no estaba en Buenos Aires, y bueno, para darle el relieve que tiene la situación, invitó a quien era el cardenal de ustedes acá en México, Monseñor Rivera, sucesor de Zumárraga, que fuera quien pueda bendecir aquellas nuevas instalaciones y por sobre todo el altar nuevo, ¿no? Quien pueda consagrar el altar, el 2015. Claro, sí, es muy importante, sobre todo, este modo particular, como también esta iglesia dedicada a San Juan Diego y donde se recuerda también a nuestra Madre Santísima Emperatriz de las Américas, pues como también para la construcción de este templo, pues el Papa Francisco, también cuando estaba allí en Argentina antes de ser nombrado Papa, estuvo involucrado y que de hecho esta imagen de San Juan Diego que usted, tengo entendido, mandó colocar, ¿verdad?, al ingreso para que pudiera, pues, recordarnos ese momento tan importante en una iglesia con tanta riqueza cultural y de nuestra fe. Sí, la verdad que es un regalo. Nosotros somos fruto de una peregrinación muy importante para nosotros, que se empezó acá en México en el 1992, en el contexto de los 500 años de la llegada del Evangelio a estas tierras, uniéndolo con los 2000 años del nacimiento de Cristo. Durante esos 8 años, dos imágenes, puedo llegar a equivocarme, ¿no? Pero dos imágenes principalmente que hoy las tenemos en la Catedral de Buenos Aires y en la Basílica Nacional de Argentina, en el Santuario de Luján, peregrinaron durante 8 años por todos los santuarios, iglesias y comunidades que las recibían a la Virgen, visitando también a los más enfermos, llegando a los hospitales con algunas imágenes más pequeñas. Y bueno, muchos sacerdotes argentinos y de Buenos Aires participaron de esa peregrinación, y toda esa espiritualidad guadalupana, americana, de nuestro continente, esa fe viva, es la que nosotros podemos recibir en la comunidad ya en nuestro barrio de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires, como herencia, y fue lo que termina haciendo que aquella primera comunidad con su centro misionero tome el nombre de San Juan Diego, ¿no? Ya que pronto había sido canonizado en el 2002, y en el 2007, también en el contexto de los 15 años, ahora estamos, de Aparecida, ¿no? En 2007 fue el encuentro de Aparecida en Brasil, que se lo presenta un poco también a Juan Diego como modelo de misionero cercano, hermano, servidor, amigo de todos, ¿no? Se consagra nuestra parroquia y, como son los procesos, ¿no? En un tiempo realmente corto logramos tener ya todas las instalaciones, y eso había sido una promesa y un compromiso del cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, que nosotros lo llevamos con orgullo, con alegría y también con una responsabilidad, ¿no? Estoy convencido, muchos estamos muy convencidos que la figura de Juan Diego es una imagen muy, muy importante para nuestra época, como ese modo de acercarnos como iglesia también a todos, a los demás, al que por ahí habla otro lenguaje, ¿no? Que fue lo que
pasó en aquel acontecimiento, el mismo Dios que se acercó a los suyos con su propio idioma, de su propia cultura. Nosotros estamos en un barrio, no solo en el sur del continente, sino nuestra zona es una zona de muchos migrantes, así que la imagen de San Juan Diego es una imagen muy amiga que lleva a Dios, como lo hace en todo nuestro continente, especialmente por medio de la Virgen. Sí, y recuerdo ese momento, padre, con lo que está compartiendo, de esa intercesión a la que acudieron durante la emergencia sanitaria con los fieles en su comunidad para pedir también por el cese de la pandemia, encomendarse a la intercesión también de San Juan Diego. Compártanos ese momento, cómo se ha vivido con la realidad que están experimentando en su zona territorial. Sí, nosotros como comunidad, la verdad que la pandemia, si bien nos desnudó a muchos en nuestras debilidades, cortó muchos procesos, muchos brotes de una comunidad en inicio, también se ha visto enriquecida en todo lo que tiene que ver, por sobre todas las cosas, en la caridad, ¿no? Y la verdad que ha crecido muchísimo. Y bueno, ahora haciendo mención a ese momento, sí, un especial deseo de que desde la intercesión de San Juan Diego, en esto de poder llegar uno a uno, especialmente frente a tanta soledad. Nosotros en nuestro país vivimos una cuarentena muy dura, muy rígida durante mucho tiempo. Estamos en un barrio vulnerable donde había que tener mucho cuidado de que nadie quede solo, nadie quede abandonado. Y bueno, hubo una necesidad de hermandad muy grande y creemos humildemente que como comunidad, como iglesia, como parroquia, pudimos responder al estilo de Juan Diego y hermanarnos con varios que estaban viviendo en soledad y en necesidad ese tiempo de dolor, así que fue un tiempo también de gracia, ¿no? Así que lo vivimos eso con mucha esperanza. Hoy, ojalá ya casi post pandemia, con mucho agradecimiento también. Y justo en esto de la pospandemia, donde nos vamos acercando a una etapa importante, también estamos en un caminar rumbo a los 500 años del aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Cómo desde Argentina se van preparando y se unen a esta celebración y a las actividades que se están realizando de forma preparativa, padre? Cuando nos fuimos enterando, ¿no? O sea, la fecha uno la tiene, la sabe. Cuando nos fuimos enterando de este interés, obviamente, como te decía, nos sentimos muy orgullosos y humildemente nos sumamos desde la comunidad, nosotros parroquialmente, y también lo queremos hacer extensivo a todo aquel que se quiera sumarnos. Saben muy bien que la devoción a la Virgen de Guadalupe trasciende, ¿no? Una de las cosas bonitas para mí, al estar por ahí reunido con comunidades cercanas a nuestra Argentina o del interior del país, en María de Guadalupe todos nos sentimos completamente hermanados y la intención es sabernos también a la distancia protagonistas y de esta manera hermanados, ¿no? Hay una oración a modo de jaculatoria, con esperanza, que decimos, vuelve a florecer el Tepeyac, ¿no? Es nuestro deseo, un poquito nuestro lema, que si bien no es algo oficial, pero es la oración que está un poco saliendo y representando lo que realmente queremos. Hace casi 500 años fue el mismo Señor el que buscó concordia en esta nueva comunidad creciente, criolla, mestiza, de cual todos nosotros somos hijos, ¿no? Y ya casi a 500 años que haya empezado a tener protagonismo la figura de Juan Diego, y en un contexto también difícil, porque tenemos desafíos de la época que hace que nos cueste mucho comunicarnos, transmitir la fe, a veces a los más jóvenes. Las ciudades grandes a veces hace que nuestros ciudadanos seamos tan autosuficientes que, bueno, sin querer nos pongamos en el lugar de Dios, y en eso los migrantes, la gente del interior, con su sencillez y con su devoción, nos trae mucho de su fe. Bueno, queremos que vuelva a florecer el Tepeyac. Le pedimos a Dios con humildad que podamos tener los corazones dispuestos para poder escucharlo y que se pueda realizar un nuevo acontecimiento, ¿no? Y que podamos vivir hermanados, fraternos, ¿no? Diría Francisco, un nosotros latinoamericano, como testimonio también para el mundo, desde nuestra fe, desde María Guadalupe, al estilo de Juan Diego y con todos nuestros santos patronos, ¿no? Así que estamos muy entusiasmados. Así es. Y a esta imagen también de San Juan Diego, cómo comprender el mensaje guadalupano
con la realidad que se vive también de tantos migrantes que están sufriendo, que no se les alcance a escuchar, que hay mucho dolor, mucho clamor, así como lo tuvo él también con su tío Juan Bernardino. ¿Cómo podemos encontrar en esta figura a imitar para poder estar cercano también a los migrantes que tanto necesitan la ayuda activa en acción de las personas? Sí, nos está pasando mucho que vivir la herida que nos está dejando la pandemia. Nosotros en nuestro país estamos transitando lamentablemente otra vez una crisis económica fuerte, con recesión agravada por la pandemia, y realmente a veces sin fe cuesta mucho vivir con esperanza, y esa herida se traslada a los demás y esa herida se multiplica, ¿no? Y de repente, obviamente la fe, lo sabemos los creyentes, y la imagen de Juan Diego, que es tan empática con el sencillo, con el postergado también, ¿no? Por la realidad que él vivía, creo que ayuda a hermanarnos y genera un puente y un camino para poder encontrar otra vez en un diálogo, en un lenguaje común, caminos y estructuras de esperanza. Así que eso es un poco lo que deseamos, eso es lo que tratamos de proponer desde la comunidad, y después la maravilla de cuando alguien con corazón dispuesto se pone frente a la imagen de Guadalupe y uno humildemente hace lo que entendía que hacía Juan Diego, ¿no? Acercar a Dios mediante la Virgen y conociendo el relato del acontecimiento, cómo Dios habló en su idioma, en su cultura, y Dios hoy también quiere hablar en nuestra cultura, quiere hablar directamente al corazón, quiere tener un vínculo personal. Realmente se genera un momento de bendición y genera esperanza frente a toda dificultad. Y la propuesta de ser nosotros como Juan Diego, humildes servidores, ¿no? Fruto de ese encuentro y de ese sabernos bendecido, es lo que humildemente tratamos de hacer en la parroquia. Y lo maravilloso es que todos podemos ser un poco como Juan Diego cuando tenemos el corazón dispuesto. Que he representado también, padre, esta iglesia dedicada a San Juan Diego y donde también se venera a Nuestra Señora de Guadalupe. Esta peculiaridad que tiene también de que cuando era arzobispo de Buenos Aires, el Papa Francisco estuvo al tanto de esta comunidad, de este crecimiento, y ahora ya como pontífice, quien también tiene ese amor especial a la Virgen, y lo vimos cuando estuvo también aquí en México, que ha representado también que él estuvo involucrado también en este espacio para venerar a nuestra Madre y también a un gran santo. Sí, él en el 92 lo nombran obispo auxiliar, en aquel entonces de Buenos Aires. En el 99 empieza a ser arzobispo de Buenos Aires, y justo en el 92 es que en nuestro barrio, por el crecimiento de los complejos habitacionales que estaban construyendo el gobierno, la población empezó a aumentar significativamente, y bueno, la Iglesia de Buenos Aires decide tener una misión particular que llevó a la creación de una nueva comunidad. Y él estuvo desde el primer momento, con sencillez, viniendo, eso te lo dicen todos, especialmente los mayores. El Papa venía todos los meses acá, el Papa venía y bendecía siempre. Y lo dicen con mucho orgullo y con mucha alegría, y algo que yo le valoro mucho al Papa Francisco, al haber sido seminarista en el periodo que él estuvo de arzobispo, y también en los primeros años míos como sacerdote, él tenía un vínculo muy cercano, especialmente con los sacerdotes más jóvenes, y ahora el poder seguir teniendo vínculo, siendo él el Papa Francisco, como él no abandona lo que ha pasado por su mano, ¿no? Él está pendiente, creativamente siempre acompañando. De hecho, tengo una carta firmada por él, nos llegó a la parroquia unos regalos directamente de él, y una carta, bueno, saludando y también bendiciendo lo que iba a ser esta visita, o sea que está al tanto de que estoy acá y que se está tejiendo este encuentro, y con el deseo obviamente de que crezca, ¿no? De que crezca este vínculo latinoamericano, y que obviamente también crezca la devoción a San Juan Diego, y que pueda ser esa también una manera concreta de encontrarnos como hermanos, ¿no? Desde la sencillez, desde la fraternidad, desde la igualdad. Así que no, desde el momento uno, que especialmente con
quien falleció ya hace poquito más de un año, que fuera el primer párroco, un sacerdote que estuvo 12 años, que estuvo en la peregrinación, el padre Cacho Gallino, que yo le digo con mucho respeto, el padre fundador, es el quien impregnó de esta espiritualidad todo nuestro barrio, nuestra comunidad. Los dos, junto a un montón de laicos y también religiosos, fueron los que pusieron esas primeras piedras, y bueno, y el Papa no abandona, sigue acompañando. Así que es una alegría, una bendición, obviamente. Claro, ¿en qué tiempo fue que tuvo ese comunicado, ese detalle también que hace muy especial también la cercanía que muestra el Papa Francisco con sus amigos? Sí, tal cual. No, esto es reciente, la carta está fechada el 30 de abril, así que, y encima dice, invita a todos, ¿no?, a que sean servidores como Juan Diego, ¿no?, sencillos, humildes, y obviamente me dijo, cuando estés frente a la imagen de la Virgen, como él siempre termina diciendo, recen por mí, bueno, no te olvides de rezar por mí, estaré rezando por ustedes, ¿no? Así que con la calidez y con la cercanía de siempre, acompañando a nuestra comunidad. Eso se siente muy orgullosa nuestra comunidad de eso, y bueno, lo aprovechamos y lo compartimos claramente, ¿no? Claro, ¿usted esperaba ese contacto, ese momento en especial, padre, de la comunicación que iba a tener el Papa de esta forma? Yo ya sabía de que íbamos a recibir esos regalos, no tenía, sí, el deseo, y sé cómo es él, sé de su cercanía, o sea, en un sentido no me asombra, pero sí, uno humildemente también, todo es regalo, ¿no? Todo es gracia. Así que es una linda responsabilidad, y también a uno lo confirma en su misión, ¿no? Así que con mucha alegría estoy acá compartiendo con vos, como con todos los que nos vamos reuniendo en este tiempo, este deseo de seguir tejiendo, de sabernos hermanos, de poder ser solidarios desde nuestros dones, y también sabernos elegidos por Dios en nuestra fragilidad, ¿no? Como lo fue Juan Diego. O sea, este Dios que nos ama en totalidad y que nos invita a caminar juntos. Claro, ¿cómo está el corazón de la Iglesia en Argentina en este gusto de que se llegue el momento de que también el primer pontífice argentino pueda estar en su tierra visitando a ustedes? ¿Cómo se vive esta espera, padre? Nuestra alegría de que el Papa sea de nuestra diócesis de Buenos Aires, que sea argentino y que sea latinoamericano, creo que ya nos ha dado suficiente riqueza, ¿no?, de saber que habla nuestro propio idioma, y obviamente es mucho más profundo, que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Atrás del lenguaje hay una cultura, hay un sentir que la Iglesia Universal está recibiendo de primera mano, ¿no?, el sentimiento latinoamericano. Deseo que vos y todos los que puedan compartir este tiempo que estamos dialogando juntos se hayan sentido representados por distintos momentos del pontificado del Papa Francisco. Yo creo que eso ya para nosotros es una gran alegría. Después, situaciones sociales por ahí concretas, yo la verdad que no me consta. Sí, me encantaría que venga, pero yo estoy más que satisfecho y feliz por tener nuestro primer Papa latinoamericano. Como porteño soy orgulloso, obviamente, hay una fama que nos trasciende, pero es una enorme alegría, me parece, para nuestros pueblos latinoamericanos poder sentirnos tan cercanos, ¿no? Igual el pueblo mexicano siempre se ha sentido muy cercano y bendecido por el Papa, fuera el que fuera, ¿no? Porque México ama al Papa, como toda Latinoamérica, ¿no? Pero creo que hay una particularidad bonita que estamos pudiendo disfrutar en este tiempo, ¿no? Y haciéndolo también compartir para toda la Iglesia Universal. Claro, ¿cómo recuerda ese momento usted, padre? Y es una pregunta que quizás se la han realizado mucho, de cuando inició como seminarista, el haber tenido este ejemplo tan cercano de su santidad del Papa Francisco, y después esta noticia de que, bueno, pues el vicario de Cristo ha sido elegido él. ¿Cómo vivió ese momento? ¿Cómo lo podría describir? Porque sin duda también marca su ministerio sacerdotal. Sí, Bergoglio lo que trajo, me acuerdo cuando yo era joven, lo que más me asombraba, ¿no? Yo soy de fe de toda la vida, gracias a mi familia, a mamá y a papá,
pero sí lo que recuerdo por sobre todas las cosas es una enorme cercanía. Mi vocación nace en la Acción Católica, acompañando mucho, tiene mucho que ver la devoción a la Virgen de Luján, nuestra patrona, nuestras peregrinaciones juveniles, y yo lo que admiraba de él era su gran cercanía, ¿no? O sea, era un obispo completamente cercano, participaba de algunos encuentros que teníamos como dirigentes juveniles, y después también muy cercano en el seminario, muy cercano a la realidad de cada uno de nosotros, y también particularmente su modo de presentar la iglesia, poner en el centro al que necesita, ¿no? Saben que en un principio, por sobre todas las cosas, era conocido como el Papa de los pobres. Nuestras iglesias, nuestras comunidades en los lugares más marginales y vulnerables han sido fortalecidos, y eso fue tarea de su ministerio, y eso la verdad que a mí siempre me apasionó como joven y me motivó en mis primeros años de sacerdocio. Y que esa propuesta sea la que llegue a Roma, y si bien lo extraño, esto es claramente sin desmerecer ni un poquito al cardenal Poli, esa cercanía y ese modo, estoy orgulloso y feliz que sea la propuesta para toda la iglesia, ¿no? Porque obviamente no hay novedad, él transmite la fe y tiene su particularidad que me parece que al sencillo le es cercano, ¿no? Su forma de acercarse y de vincularse asemeja un poco más a esa cercanía directa de Dios, ¿no? A veces sin quererlo, nuestras instituciones nos pueden llegar a alejar, y en esta época creo que es muy necesario la cercanía, el uno a uno, bueno, no porque sí el documento de la fraternidad, no porque sí su elección del nombre, siendo jesuita, elegir el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, ¿no? Así que, no, es una alegría inmensa. Y que también hemos visto también cómo este ejemplo y lo que ha marcado en su vida ha sido también la labor que usted ha realizado también en el acompañamiento de la juventud en Argentina, con la motivación, con las distintas iniciativas que ha significado también este trabajo con los jóvenes, a quien tiene una atención especial también el Papa Francisco. Lo hemos visto en sus mensajes en la Jornada Mundial de la Juventud y aquellos encuentros en especial, porque pues también en ellos está el que se siga transmitiendo la fe con el pasar de los años. ¿Qué ha significado para usted también esta encomienda que ha tenido y este trabajo directo con la juventud? Para mí era maravilloso y me alegró ver que no era distinto. Nosotros en muchos momentos teníamos momentos donde el cardenal se encontraba directamente con los jóvenes, y esos corazones realmente ardían, ¿no? O sea, poniéndolos como protagonistas, invitándolos, bueno, al encuentro con Jesús, directo, en las procesiones de Corpus, por sobre todas las cosas. Había una misa particular en el barrio de Constitución, una zona un poco marginal de nuestra ciudad de Buenos Aires, donde quería visibilizar lo que a veces no queremos mostrar, que tiene que ver con las pobrezas de nuestras ciudades, la marginalidad, la prostitución, el trabajo infantil, y bueno, poder visibilizarlo, llorarlo y desear convertirlo, ¿no? Y siempre invitando a los jóvenes a que sean protagonistas de ese cambio, y como Papa no fue distinto, hubo un sínodo dedicado exclusivamente a los jóvenes, obviamente la preocupación de que no se corte la transmisión de la fe, algo que ya venía saliendo en el documento de Aparecida, y cómo buscar creativamente que los jóvenes se puedan encontrar directamente con Jesús. Él siempre ha tenido ese corazón cercano, como todos los papas, ¿no? Bueno, ni hablar de San Juan Pablo II, lo que ha sido su ministerio, acompañando especialmente a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, el Papa lo ha seguido haciendo, y para nosotros fue un regalo, y me ha tenido un poquito ahí de protagonista en lo institucional, porque a 3 meses de que lo nombran fue la jornada en Río de Janeiro, y hicimos absolutamente todo lo posible para que no quede ningún joven afuera, especialmente de sus predilectos, los jóvenes de las villas que tanto lo quieren, bueno, que puedan participar. Así que, no, fue un orgullo, una obligación en el amor de llevar adelante todo lo más posible. Ha sido una alegría. Claro, y esta sinodalidad también, cómo los jóvenes pueden accionar, padre, con el trabajo que está realizando la Iglesia en respuesta al llamado del Papa Francisco, aquí en particular también
en Jalisco se ha realizado una asamblea general donde se han reunido obispos, cardenales, con directores de instituciones católicas a nivel latinoamericano. Ha habido un congreso de pastoral de turismo. La iglesia está activa. Los jóvenes, desde esta realidad que vivimos, ¿cómo vivir la sinodalidad? ¿En qué consejos y recomendaciones prácticas en el día a día nosotros podemos unirnos, aparte de participar en nuestras comunidades parroquiales? Ponernos en camino, cada uno desde donde estamos, desde donde esté nuestro vínculo con Dios, nuestra cercanía con la iglesia, ponernos en camino y darnos cuenta que nos necesitamos y que somos hermanos, ¿no? Que no quiero enseñar, digo lo que trato de vivir. Nosotros en la Iglesia de Buenos Aires tuvimos nuestro primer sínodo. La Iglesia de Buenos Aires tiene 400 años, y recién tuvimos nuestro primer sínodo, así que estamos dando los primeros pasos. Terminó hace poco y se está buscando que se pueda vivir, y bueno, teniendo a los jóvenes por protagonistas, también obviamente a la mujer, y que podamos sentirnos cada vez más todos hermanados y responsables, ¿no? Responsables, colaboradores, protagonistas, que es lo que nos demanda nuestra realidad, ¿no? Hablábamos con varios que por esta pandemia muchos todavía nos ha dejado anestesiados, y bueno, tenemos un doble compromiso para poder desde esta necesidad que urge, que es la transmisión de la fe, porque entendemos que mucho sufrimiento tiene que ver con que el mundo está perdiendo espiritualidad, ¿no? Y no tiene esa base en Cristo para vivir lo que se vive con esperanza, y justamente lo que dice el documento Fruto del Sínodo, ¿no? Que Cristo confía hoy y ahora, ¿no? Que los jóvenes son el presente de Dios, y que los quiere como protagonistas, y que también, como en toda cultura, en toda generación que vive cada uno sus propios cambios, ahí también Dios está hablando hoy y ahora para dar respuesta y diálogo y comunicación y cercanía frente a tantos desafíos que estamos viviendo. Así que ellos son principales protagonistas, y nosotros como iglesia, cada uno de nuestro lugar, tenemos que saber darles esas herramientas y esa posibilidad para formarse, para crecer, para ser protagonistas, ¿no? Y ojalá esto siga y crezca, ¿no? Y la sinodalidad, que es lo que estamos viviendo como Iglesia Universal, también nos dé herramientas para que esto se pueda seguir fortaleciendo. Sí, fue justo en un momento muy importante, histórico, donde el caminar juntos lo hemos visto. Ha sido un gran desafío también que ha trastocado a los agentes de pastoral, que todos nos hemos visto muy vulnerables, más allá de la predicación, en lo que se ha vivido, en lo que hemos tenido que realizar para precisamente que ese punto sea poner en práctica las obras de misericordia, la caridad. ¿Cómo ha sido esa respuesta que usted ha visto? Como ahorita mencionaba también, que muchos pueden estar todavía anestesiados, todavía no regresan, hay mucha activación que se requiere hacer por parte de la iglesia. ¿Cómo ve usted desde su comunidad argentina en este despertar, en este salir un poco de la anestesia de varios meses, donde ha habido dolor, donde ha habido aislamiento, donde pues hemos estado muy vulnerables todos? ¿Cómo ha visto el sentir de su feligresía? Nosotros concretamente allá en la parroquia de San Juan Diego somos una comunidad creciente, nueva, ¿no? Pero la pandemia nos ha dejado la bendición de una caridad creciente, y teniendo a los jóvenes como protagonistas, ¿no? Y ha sido la principal bandera de encuentro con el diálogo, con herramientas que estaban a la mano. Inmediatamente se pudo colaborar con la alimentación en la zona más débil y vulnerable de nuestro barrio. Nosotros no tenemos lo que se llaman villas miserias o los barrios más marginales dentro de nuestra comunidad, pero sí en mucho de nuestro contorno, ¿no? Y es un barrio obrero. Nosotros como país latinoamericano la tecnología que bueno, ha avanzado muchísimo y se ha puesto al servicio en esta pandemia para poder detectar las realidades y las necesidades particulares, pues no estaban tan listas en ese momento, y bueno, fue la cercanía, el vínculo, la Cáritas de la parroquia, y también las ganas de los jóvenes, ¿no? de encontrar un espacio para salir de un encierro y no salir a cualquier cosa, sino salir a servir,
De hecho, tenemos una joven que fruto de todo ese empuje, de esas ganas, de ese compartir en comunidad, frente al aislamiento, con las responsabilidades que había, pero bueno, se vivió con muchísimos jóvenes, con muchos jóvenes, como una comunidad, con adultos también, ¿no? Y una de ellas termina siendo hoy, está haciendo su camino de consagración, así que como ha traído vulnerabilidad, debilidad, y lamentablemente hemos perdido algunos feligreses, yo estuve internado una semana, por otro lado también se ha crecido muchísimo la caridad, creo que nos hemos sentido protagonistas mucho, bueno, esto de Juan Diego, de sentirnos parte, de que nos hagan parte también de ir caminando hacia los 500 años, son cosas que nos sacan del miedo, nos invitan a ponernos al servicio y ponernos a caminar. Creo que tenemos que tenernos paciencia, tenemos que escucharnos bien. No creo que el que esté encerrado porque sí, ¿no? O sea, me parece que tenemos que saber, como Juan Diego tuvo que solucionar esto de servir a la Virgen que le encomendaba su misión, y al mismo tiempo estaba su tío Juan Bernardino muy enfermo. Bueno, a él le generó un conflicto que de la mano de Dios tuvo luz. Nosotros también tenemos que saber salir a la luz en nuestras debilidades, compartir nuestras riquezas, donde por ahí hay mayor bendición o la cosa parece que se encuentra mejor respuesta. Bueno, ser solidario y paciente con aquellos lugares que van caminando quizás más despacio. Tenemos que estar en camino y en la mano de Dios, y esta tecnología que nos ayuda, y nuestro continente que con tanta facilidad, con tanta distancia, tantas horas de vuelo que tuve para llegar hasta acá, y es un mismo sentir, una misma fe, un mismo idioma, herederos de una misma cultura. Tenemos un montón de riqueza por delante, ojalá la podamos y la sepamos aprovechar. Sí, y veo que está también Nuestra Señora de Luján, que le está acompañando, y precisamente como usted dice, independientemente de las fronteras, de los kilómetros que se tengan que recorrer, es esa fe la que nos une, es Dios, es María en sus distintas advocaciones, con ese cobijo que va, dependiendo y variando la realidad de cada una de las naciones. También Nuestra Señora de Luján, ¿cómo ha estado presente en este tiempo que se ha estado viviendo, Padre, con ustedes? ¿Cómo también conocer más de la advocación de Nuestra Señora de Luján? Bueno, nosotros en Argentina gozamos de una riqueza. Yo recuerdo de escuchar a uno de los sacerdotes referentes acá en Guadalupe, orgullosos de decir que ellos son guadalupanos, ¿no? Que no en todo lugar mariano se lo nombra así. Los de Lourdes no se sienten lurdistas, o en Fátima, ¿no? Bueno, nosotros en Buenos Aires, en Argentina, principalmente en la zona pampeana, donde está la ciudad de Buenos Aires, nos sentimos lujaneros, ¿no? Y la Madre nos convoca, y la Madre nos acerca. Estas imágenes, de un lado, a ver, me confundo por eso, de este lado, esta es la réplica hecha por las hermanas carmelitas en tamaño más pequeño, y del otro lado tengo la imagen del negro Manuel, negro con cariño, y tradicionalmente siempre se le dice así, que tiene en su mano la Virgencita de Luján. Es de alguna manera como el primo espiritual de San Juan Diego, que de hecho está en causa de canonización, de beatificación. Él fue el primer sacristán, ¿no? Cuando se entiende que la Virgen, que la imagen, una imagen que habían encargado unos estancieros del interior del país a unos descendientes de portugueses, a unos paisanos en Pernambuco, en lo que hoy es Brasil, de haber encargado estas réplicas de las imágenes que, bueno, entraron por el puerto de Buenos Aires, y haciendo camino, una de las imágenes se entiende por un milagro de la carreta, que se queda en el lugar, y el dueño de la caravana de comercio decide que uno de los esclavos se quede, para que la gente del campo pueda dejar esa imagen ahí y que tenga un cuidado digno como imagen religiosa. Y bueno, la misma devoción de los gauchos, de los criollos, fue haciendo de esa imagen nuestra patrona, ¿no? Con grandes peregrinaciones, y bueno, la misma Virgen, ¿no? Dios se encargó por medio de María de que tenga su primer capellán, su primera capellita, sus primeras misas, y eso sigue sucediendo hoy, ¿no? Todos nos sentimos protegidos y cuidados por Dios con la ternura de María, y creo que muchos lo hemos podido disfrutar y compartir también en este tiempo tan difícil de pandemia, y es de la mano de María en todo el continente, ¿no? Nosotros nos estamos preparando para los 400 años, un año antes de los 500,
del acontecimiento guadalupano van a ser los 400 años también del milagro de la Virgen de Luján, y lo estamos empezando a preparar con un novenario, así que empezó también este año con mucha alegría, y bueno, desde la comunidad lo que queremos obviamente es tremendamente mariano meternos también en camino. Así que estas imágenes fueron bendecidas el último 25 de mayo, que es uno de nuestros días patrios, en la Basílica de Luján, para ser traídas acá. Todavía no sabemos en qué lugar y quiénes las van a tener o las van a cuidar, sí el deseo de que sean misioneras, ¿no? Y pedimos que, acá hay muchos hermanos también argentinos, muy devotos de la Virgen, bueno, que también con esta imagencita se puedan sentir cercanos. Y también le pedimos a Dios el regalo de que el negro Manuel pueda estar en los altares como San Juan Diego, porque ambos han recibido la invitación de ser servidores de Dios por medio de la Virgen, ambos han sido sujetos de evangelización, no eran de los líderes de su época, uno de hecho era un esclavo, el negro Manuel, así que entendemos que hay muchas cosas que nos hermanan, y Dios también se fue comunicando directamente con cada uno de nosotros por medio de esta presencia, y también de alguna manera entendemos que nos invita a hacer camino, ¿no? Humildes servidores, estando de la mano de Dios, al modo de María, encontrándonos entre todos. Una imagen que usa mucho el Papa Francisco, que creo que es muy de nuestra época, y tratamos, lo viven muy bien, realmente yo estoy muy orgulloso en las comunidades más marginales en nuestra ciudad, ¿no? La iglesia como hospital de campaña, ¿no? En esta época de tanta dureza, en algunos lados hay bonanza y bien, bendito sea Dios, ¿no? Pero en muchos lados hay mucha fragilidad, hay mucha debilidad, hay mucha injusticia todavía, y esta realidad de que la iglesia tiene que ser un lugar que sabe recibir, sabe sanar tantas heridas, y hay un lema que se está haciendo muy popular allá, que es la vida como viene, ¿no? Poder tomar la vida como viene. Y de ahí podemos entender tranquilamente por qué Dios eligió a Juan Diego, un indígena recién converso, o al negro Manuel, que era un esclavo recién bautizado, que poco entendía y poco sabía, y terminaron siendo los instrumentos de quienes son patronas de nuestro pueblo, ¿no? De Argentina, de Luján, y Guadalupe, México, y toda América y muchos más lugares, ¿no? Claro, y con estos dos ejemplos de un gran siervo de Dios en Argentina y también de San Juan Diego, y con este cobijo de Nuestra Señora de Luján, cuando estuvo de frente a Nuestra Señora de Guadalupe, si nos puede compartir desde su corazón parte de este diálogo que tuvo con ella, cuáles necesidades más apremiantes o agradecimiento es lo que ha podido compartir con nuestra morenita. Recién cuando fuimos, me permitieron un regalo de poder estar un ratito, ¿no? No, y es muy fuerte porque se actualizan muchos momentos, muchísimos momentos, ¿no? Creo que nos tenemos que permitir todavía decantar tanto sufrimiento, tanta necesidad, y eso necesita tiempo, ¿no? Necesita tiempo para poder digerir, y bueno, traté en estos minutitos, que espero que se extiendan en estos días, frente a la imagen de la Virgen, que tantos que necesitan, que puedan sentirse bendecidos, y que tantos que la tenemos en nuestro corazón nos ayude a poder ser manos cercanas para tantos hermanos, ¿no? Y que no nos distraigan un montón de cosas que estamos teniendo en estas épocas, en esta cultura más moderna, que no nos distraigan de lo esencial, que es de acercarnos desde la fe al que más lo necesita, y fortalecernos como hermanos, ¿no? Y también le pedía por mi ministerio, ¿no? por tantos sacerdotes que la verdad que sacerdotes, laicos, consagrados, que han sido un testimonio enorme para mí en mi vida, y en este tiempo de pandemia también, y bueno, poniendo la salud del Papa, el ministerio del Papa, este conflicto internacional que a nosotros nos tiene lejos, pero que estaba en su corazón, que está en su corazón diariamente, su salud. Ya es una persona que tiene sus años, y que bueno, que pueda seguir guiando a la iglesia junto con cada uno que los que querramos sumar desde nuestro servicio, nuestro lugar y nuestra oración. Así que, no, fue un momento inefable, la verdad es eso. Estoy tratando de poner palabras, pero
es creo que lo que nos pasa a todos cuando llegamos como peregrinos, ¿no? Sí. Peregrinos abrazados y bendecidos. Indescriptible. Y ha mencionado usted, Padre, también esta petición de la intercesión de nuestra Madre en su ministerio sacerdotal. Y justo se ha iniciado una jornada de oración por los sacerdotes, también en México. ¿Cómo nosotros, como laicos, desde los medios de comunicación, cuál es esa respuesta, eso que nos hace falta también para seguirles apoyando más? ¿O qué mensaje tiene? Ahora que nos hemos unido desde ayer en esta oración por todos ustedes, por los sacerdotes de México, de todo el mundo. No, primero es agradecer. Primero, por sobre todas las cosas, es agradecer, porque necesitamos la fortaleza de los sacerdotes, la fortaleza de todos, ¿no? Pero la fortaleza de los sacerdotes está directamente proporcional o vinculada a la oración por cada uno de ellos, ¿no? Por cada uno, misionero, servidor, maestro, cada uno en nuestro lugar, y que nos sepamos hermanados, que nos busquemos acercar a aquellos que pueden estar más vulnerables o de mayor necesidad, nos hace bien, ¿no? Así que yo, por sobre todas las cosas, agradezco el cariño. Yo sé que el pueblo mexicano cuida mucho a sus sacerdotes, por lo menos es lo que veo de lo que conozco desde allá y lo que puedo palpar acá. Y bueno, que también esa oración podamos hacerlo por todos los que necesitan en este tiempo de pandemia que tan vulnerables son, ¿no? O sea, me consta que se reza por todos, ¿no? Así que agradecimiento y como le gusta decir al Papa, ¿no? A uno le cuesta decirlo, pero él lo decía siempre: recen por mí, ¿no? Y que cada uno lo podamos decir de nuestro lugar, que recen por nuestro ministerio, por nuestras tareas, por nuestros oficios, porque lo queremos hacer por Dios, ¿no? Así que, nuevamente, gracias. Y ahora, Padre, también el pasado fin de semana se realizó la ordenación de 70 sacerdotes en la Arquidiócesis de Guadalajara. A lo largo de esta emergencia sanitaria hemos visto también ordenaciones en muchos países que no se ha detenido, que quizá no en ese tiempo se ha cambiado la fecha, pero es un regalo también para la Iglesia, aunque sea en esta arquidiócesis. ¿Cuál es su mensaje también para este momento también que ha sido histórico inclusive aquí en la arquidiócesis, para estos nuevos sacerdotes? Yo por la formación, para mí este tiempo es apasionante, ¿no? Y lo digo con mucho respeto y con humildad, y trato de compartir este mensaje especialmente para los jóvenes, ayudándolos a descubrir todo lo que está a su alcance, ¿no? Tienen una capacidad de transformación, los jóvenes que es bueno que lo descubran, y ojalá se sientan interpelados por esta época que los necesita mucho, ¿no? Que los necesita valientes para todas las vocaciones de especial consagración, pero para una vida en el amor. Nuestro mundo un poco está empezando a vivir cada vez más con menos amor, y me parece que eso se nota, ¿no? Y que ojalá los jóvenes no se distraigan con tantas tentaciones que pueda haber hoy, muchas cosas muy nobles, ¿no? y buenas y geniales, pero si cada uno puede escuchar y descubrir, ¿no? Y el Evangelio justo hablaba de saber encontrarnos con Dios en esa brisa, ¿no? Poder encontrarnos con Dios y hacer de nuestra vida, nuestro lugar, como fue Juan Diego. Él hizo lo que le tocaba. Pero si cada uno podemos hacer lo que nos toca, enamorados, convencidos de que se puede vivir mejor, de que hay esperanza, entendiéndonos hermanos, fraternos, yo creo que podemos vivir claramente mucho mejor, y eso es lo que está en el corazón del consagrado, ¿no? De todo aquel que está enamorado y quiere vivir y decide en un momento de la vida decir: yo quiero vivir con Jesús como norte. Que los jóvenes lo puedan descubrir y lo puedan poner al servicio de todos en la Iglesia. Así que deseo que fruto de este sufrimiento que nos ha tocado mundial la pandemia, creo que para todos compartimos que es un horror luego de la pandemia, esta situación bélica que por ahí trasciende, pero hay otras situaciones bélicas en todo el mundo. Después de tanto dolor creo que todos nos preguntamos eso. Y ojalá salgan muchos corazones
deseosos de vivir en la esperanza y de que pueda haber una nueva primavera. Esto que te decía, ¿no? Esto de vuelve a florecer el Tepeyac, de que el Señor pueda, por medio de tantos jóvenes, chicos y chicas, regar de bendición y con ellos como instrumento poder, como decimos en América Latina, ¿no? La civilización del amor. Muchísimas gracias, Padre, de verdad, Mario, por este tiempo, por habernos compartido esta riqueza tan importante también desde su corazón, en esta experiencia, en este llamado también que le ha hecho el Señor, y también muchas felicidades por esta labor que ha realizado en su comunidad y pues en su ministerio sacerdotal, Padre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Dios te bendiga a vos y a tu familia y tu tarea. Muchísimas gracias, Padre. De verdad, y si nos puede dar la bendición para todos los televidentes. Vamos a traer en nuestro corazón a nuestra gente, nuestras tareas, nuestros dolores, nuestros proyectos. Invito a que hagamos una oración a Dios con María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, que el Dios de la vida y misericordia nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Que Dios le bendiga y que siga teniendo una buena estancia aquí en nuestro país y un bendecido regreso a Argentina. Muchísimas gracias. Gracias. No, Honrado. No, al contrario, gracias por su tiempo también, Padre, tan valioso, y también por quienes están detrás de cámara. Un placer conocerte. Sí, igualmente. Y todos tus colaboradores. Ay, muchas gracias, me encomiendo a Cuando andes por Buenos Aires, te esperamos. Muchas gracias. La entrevista.